Bueno, otro temazo, amigos. 7:03 de la mañana, ahora con mi próximo invitado, también en estudio, Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COVRI, con B pequeña, estudiante de doctorado de Historia. Iván, siempre es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Siempre es un gusto venir tan temprano. Comenzar el día tempranito, así es, a tiempo. Bueno, Iván, hemos dicho con lujo de detalles que esta 78ª Asamblea General de la ONU tiene, bueno, después de 2 años de hacerse no presencialmente, la responsabilidad de asumir temas como el cambio climático, como la guerra en Ucrania, la policrisis económica, humanitaria y de seguridad que enfrenta el mundo. ¿Cómo desglosarías tú en el análisis la importancia que pueda tener este reencuentro? Bien, lo primero y la prioridad de esta semana son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Ya estamos a mitad de camino de 2015 y no estamos en la mitad de camino de cumplirlos, estamos muy lejos. Y lo que se dice es que sí, la pandemia afectó negativamente, pero antes de la pandemia ya veníamos atrás. Entonces hay, digamos, una discusión muy fuerte sobre cómo ponernos al día, si se va a extender la fecha de 2030, si vamos a hacer que los objetivos sean más modestos o ver cómo los cumplimos. Y el gran problema es cómo financiamos toda esa cantidad de cambios que hay que hacerle al sistema de cómo se gobierna y cómo se hace todo a nivel global, que es muy ambicioso y siempre fueron muy ambiciosos del día uno. Fíjate, esos objetivos a la luz de las urgencias de la humanidad, quizás para mucha gente son ignorados, son olvidados o pueden ser considerados comeflor. ¿Cómo hacer para que haya en la conciencia de la colectividad mundial, eh, una idea clara sobre la importancia de esto, de lo que tú acabas de decir? Estamos a la mitad del año y no vamos ni siquiera por la mitad del camino en la búsqueda o en el logro de estos objetivos, ¿no? Bueno, como casi cualquier tema internacional, yo siento que la primero es que se sienten alejados normalmente del día a día. Pero hay que ver que están muy cerca de la realidad de las personas. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir el hambre, reducir la pobreza, salud de calidad, educación de calidad. Hay varios objetivos relacionados con el medio ambiente, hay un objetivo con la igualdad de género. Son los problemas que tienen nuestros países, y me refiero a los países a nivel global. Creo que muy pocos países pueden decir que están a la vanguardia y tienen cubiertos esos objetivos. Los hay, pero muy pocos. Pero la mayoría de lo que llamamos el sur global está lejos de cumplir esos objetivos. Pero el mundo cada vez presenta mayores desigualdades. Esa afirmación mía es correcta. Lo es, y ese también es otro de los objetivos. La idea es lograr un mundo más desarrollado, pero más equitativo también. Y se busca la equidad entre los países y dentro de los países, porque eso también es lo que está pasando mucho. A lo Ujú. mejor países salen de la pobreza, pero siguen teniendo a niños de pobreza importante dentro de sus países. China ha sacado millones de personas de la pobreza. Significa que en China no hay grandes cantidades de personas pobres, si las sigue habiendo, en las zonas, digamos, periféricas. Ahora, tú estás haciendo un doctorado en historia y además eres internacionalista. Quizás el desdén colectivo ante estos temas proviene de la desesperanza, de la impotencia, de decir, oye, aplaudimos estos objetivos, son muy loables, pero ¿de qué manera podemos atenderlos o resolverlos? El mundo tiene muchas complejidades, cada país tiene su agenda de, como tú lo acabas de decir, de necesidades propias. Pero la historia, ¿qué nos demuestra con respecto a la posibilidad de avanzar en el abordaje de estos objetivos? La historia muestra que es difícil, porque esto es difícil de lograr, de generar cambio a nivel planetario. Y si lo vemos con perspectiva, esta diplomacia multilateral de todos los países reunidos no es algo viejo. Lo Ujú. venimos haciendo nada más desde el siglo pasado, que en tiempo histórico es poco tiempo. Y más bien hemos logrado muchas cosas. Lo que pasa es que también es como hemos cometido en el camino bastantes errores. Pero algo que me gusta decir, y cuando he dado clases siempre enfatizo esto, Ujú. vivimos en el mejor de los mundos, que a la gente le molesta mucho que yo diga eso. ¿Qué quieres decir con esa afirmación tan interesante? Que si retrocedemos 100 años, el nivel de pobreza, enfermedades, analfabetismo, son muchísimo más altos. La gente dice, no, es que en este momento hay muchísimos problemas.
comparemos con 100 o 50 años atrás. Hace 50 años atrás en Venezuela, una mujer no podía abrirse una cuenta de banco sin su esposo. Eso es un tema de igualdad de género bastante grave. Y estoy hablando 50 años o 55 años. Hace nada. No un siglo. Ujú. Mi abuela se hizo mayor de edad el primer año que las mujeres pudieron votar en Venezuela. Entonces, y eso es solo uno de los 17 objetivos. O sea, esa cantidad de cuestiones nos dicen que aunque estamos mal, y sobre todo con el tema del cambio climático, que es una amenaza planetaria, tenemos mucho que hacer, pero la humanidad ha avanzado mucho en la lucha contra las enfermedades, contra la pobreza, contra desastres ambientales, contra la guerra incluso. A pesar de que seguimos teniendo guerra, las guerras son mucho menos comunes de lo que eran hace 100 años. Mira, para la ONU, ¿qué significa este reencuentro? Porque de alguna manera se pone a prueba en un tema que no es poco polémico, la capacidad de la ONU, la justificación histórica para que tenga esa estructura, ese nivel de convocatoria, de financiamiento, hasta dónde tiene verdaderamente incumbencia, injerencia, influencia dentro de los grandes temas mundiales. ¿Tú ves que de alguna manera esto es una oportunidad y es una prueba exigente para la ONU? Lo es porque la ONU está consciente de sus propias limitaciones, pero trata de seguir moviendo una agenda adelante, una agenda ambiciosa, pero la sigue moviendo. Y el propio secretario general Guterres lo dijo en Cuba, en la cumbre del G77, que la ONU necesita reformarse. Lo que pasa es que ese es otro problema más que todos los años se dice, y ahí llevamos décadas en ese discurso, y no se termina de hacer. Es decir, hay conciencia que los mecanismos multilaterales que tenemos no son suficientes. Y en este momento, sobre todo con la rivalidad ahora un poco más acentuada entre Estados Unidos y China, hay mucho más minilateralismo, es decir, pocos países cooperando entre sí en grupos más pequeños, que multilateralismo. Lo cual no es necesariamente malo, pero tiene que complementarse con multilateralismo, porque los problemas no se van a resolver, muchos de ellos, sin el concierto de la mayoría de los estados y sobre todo los estados más importantes. Hablando de poder y dentro del contexto del análisis que estás abordando con respecto a esta 78ª Asamblea General de la ONU, ¿cómo ves tú la dinámica, ejemplo BRICS, o ejemplo las alianzas que procura Venezuela a través de lo que ha resaltado recientemente la gira de Nicolás Maduro por China, por Libia, por Cuba, pero particularmente el tema de los convenios con China? ¿Cómo ves tú esa dinámica, ese ritmo sobre la base de estos tiempos actuales? Bien, China tiene un par de décadas modificando y edificando una visión global. Ellos siguen afirmando que ellos no buscan hegemonía y el presidente Maduro siempre lo repite, que China quiere ser una potencia global sin ser hegemónica, lo cual es una crítica muy abierta a Estados Unidos. Quizás depende de cómo definamos hegemonía, pero China tiene un lugar importante en el sistema global, eso no se puede negar. Y el mecanismo de los BRICS es su forma, y a través del nuevo banco, se llama Nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, que lo preside Dilma Rousseff, está tratando de crear una nueva arquitectura financiera también. ¿Es eso malo? No necesariamente es malo, más bien las instituciones tradicionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, quieren trabajar con estas nuevas instituciones, quieren coordinarse con ellas. Porque como dijimos al principio, este en gran medida es un problema de financiamiento, cómo financias el desarrollo. Y ahora que se están uniendo Arabia Saudita y Emiratos, que son dos países fuertes en capital, ese banco puede financiar muchos más proyectos. Qué interesante. Es un desafío que está a la vista de todo el planeta y que yo me imagino va a suscitar un gran interés tanto de los actores, de quienes hoy son, los países que hoy son actores principales, como los que están en la lista con el interés de ingresar, y aquellos que a la distancia tienen que ver esto con mucho interés, ¿no? Dentro de la convivencia planetaria. Por supuesto. Un nuevo orden, ¿no? Muchos países querían unirse a los BRICS. Hay una lista, no 100% confirmada, pero eran unos 40 países. Aún no sabemos los criterios para unirse. Se supone que en 2024 lo vamos a saber. Ahorita podemos especular. Yo siento que es bastante claro por qué se unieron Arabia Saudita y Emiratos.
Ya lo dije, capital, pero también países petroleros muy fuertes. Es claro porque se une Argentina. Tiene un potencial minero muy grande en el que China ya ha invertido, que ese es otro tema ahorita muy importante a nivel global, aunque no se discute lo suficiente, que es la competencia por los recursos minerales necesarios para las industrias de alta tecnología, y es el punto de competencia álgido a nivel económico ahorita entre China y Estados Unidos. Bueno, todo esto es interesante, Iván, y te agradecemos que podamos contar contigo porque, siempre lo digo, la información no solamente tiene la función de hacer del conocimiento público un determinado hecho, una determinada declaración, sino también debe tener un propósito pedagógico de formación para comprender mejor aquello que creemos saber. Te agradecemos mucho. Hasta pronto. A la orden. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COVRI, estudiante de doctorado de Historia. Volveremos.